Hola jóvenes, nos encontramos otra vez para hablar de física. Hoy vamos a hablar de los tubos sonoros. Pero antes vamos a conocer los estudios que hizo August Kuhn en el año de 1866, cuando coge un tubo y lo llena de pequeñas partículas de corcho. Él hace vibrar una cuerda y esa vibración se transmite al aire que se encuentra dentro del tubo y comienzan a formarse ciertas configuraciones. Ese tipo de configuraciones las podemos apreciar en esta animación que tenemos acá. Vamos a escoger así una longitud de onda determinada y una frecuencia angular también determinada. Y ponemos a vibrar mediante un pistón las partículas de aire que se encuentran dentro de este tubo. Y así es como vibran las mismas. Observamos que en algunos sitios hay más concentración de esas partículas de aire o partículas de corcho, correspondiendo de esta manera a los nodos. Y hay otras donde la concentración de las partículas es mínima, correspondiente a los vientos. Esta es la deducción a la cual llega Kuhn con el análisis de su tubo. El tubo de Kuhn pues lo tenemos aquí. Él al llenarlo de esas pequeñas partículas de corcho, talco o licopodium, pues comienzan a vibrar de esta manera. Actualmente la vibración se está transmitiendo mediante parlantes y al acercarlo a uno de los extremos, esa vibración se transmite a la parte interna del tubo, observando nosotros pequeños montoncitos de corcho, lo cual lleva a Kuhn a deducir que esto corresponde a los nodos y donde hay menor concentración de partículas corresponde a los vientres. Actualmente se está trabajando con gas, se ha cambiado esas partículas de corcho y aparece el tubo de Rubens. Este tubo funciona muy similar a nuestra estufa. Cuando la prendemos y por algunos orificios pues sale el gas y esta sería la llama. El gas que se encuentra dentro del tubo se hace vibrar mediante un parlante y se van a generar este tipo de configuraciones del fuego que está saliendo por los orificios del tubo. A este se le conoce como el tubo de Rubens. Estas configuraciones que tenemos acá pues son muy similares a una onda sinusoidal. Entonces el análisis que vamos a hacer para los tubos, aquí tenemos tubos sonoros un poco más complejos y dentro del análisis de nosotros vamos a escoger un tubo más sencillo, que en general ocurre lo mismo para este tipo de tubos que tenemos aquí. Los tubos se pueden dividir en tubos cerrados o tubos abiertos. Los tubos cerrados son aquellos que tienen un extremo abierto y el otro cerrado, mientras que los tubos abiertos, ambos extremos están abiertos. Aquí tenemos un tubo de longitud L y le vamos a ejercer presión al aire para que comience a circular dentro del tubo. Cuando se ejerce presión, pues así es como vibra el aire dentro del mismo. Aquí en este lugar se formaría un montoncito de esas partículas de corcho que analizamos hace rato, correspondiendo esto a un nodo. Y en los extremos tenemos vientres. Si el tubo es abierto, siempre en el extremo abierto se genera un vientre. Y aquí mediante esta flecha estamos indicando que las partículas de aire suben y bajan. Esa es la forma de vibración de las moléculas de aire, obteniendo en este caso un nodo en el centro y vientres en los extremos. Este tipo de ondas corresponde a ondas longitudinales. Vamos a hacer un repaso de lo que analizamos en el movimiento ondulatorio. Aquí tenemos una onda y esta distancia que hay desde acá donde está el cursor hasta acá es lo que se conoce como longitud de onda. Se simboliza con la letra griega lambda. Esta longitud de onda la podemos dividir en dos partes iguales y esto que estoy indicando aquí con el cursor sería la mitad de una lambda.
Pero esta longitud de onda también se puede dividir en 4 partes iguales. Si yo considero la longitud que hay desde aquí hasta acá donde está el cursor, pues eso corresponde a 1/4 de lambda. Y la frecuencia con la cual va a vibrar esa onda es igual a la velocidad del sonido sobre la longitud de onda. Esta es media lambda y esto es 1/4 de lambda. Los separo de la onda porque los vamos a necesitar para el análisis que vamos a hacer más adelante. Aquí tenemos un tubo abierto de longitud L al cual le vamos a ejercer poca presión al aire que está dentro del tubo. Poca presión. Y cuando se ejerce poca presión, entonces la onda toma esta configuración. Si observamos, aquí se forma un nodo, estoy indicando con el cursor, y en los extremos un vientre. Siempre en el extremo abierto se forma un vientre. Entonces aquí tenemos 2 vientres en total. Y si recordamos, esto que tenemos acá es media lambda. ¿Qué es media lambda? Pues aquí la tenemos. Observemos. Sería desde acá donde está el cursor, vamos bajando y llegamos a la parte inferior, que es esto. Esto es media lambda. O sea que la longitud del tubo equivale a media lambda. Despejamos lambda y nos da que lambda es igual a 2L. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda, donde B es la velocidad del sonido. Entonces reemplazamos esta lambda, que es igual a 2L, y nos queda B sobre 2L. Esa es la primera frecuencia obtenida para los tubos abiertos. Frecuencia sub 1 es igual a B sobre 2L. Y a esto lo vamos a llamar el sonido fundamental o el primer armónico. Ahora aumentemos un poco más la presión al aire dentro del tubo. Cogemos el mismo tubo, la misma longitud, y al ejercer más presión al aire, pues el número de nodos va a aumentar. Y tenemos esta configuración. Esas partículas de aire suben y bajan, y aquí con línea punteada tenemos lo que pasaría con la onda. Si observamos, aquí tenemos en este sitio un nodo y aquí tenemos otro nodo, 2 nodos, y 1, 2 y 3 vientres. Tenemos 2 nodos y 3 vientres. Vamos a ver a qué es igual la longitud de la onda. Si observamos, entonces desde acá donde está el cursor vamos bajando, hasta aquí hay media lambda, y desde aquí hasta acá también hay otra media lambda. Entonces tenemos 2 lambdas medio, que corresponde a una lambda completa. En otras palabras, la longitud del tubo equivale a una lambda. Despejamos lambda. Bueno, ya lambda está despejado, es igual a L. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda. Reemplazamos lambda y nos queda B sobre L. Y acabamos de obtener la segunda frecuencia para los tubos abiertos. A esto lo vamos a llamar el segundo armónico. F sub 2 igual a B sobre L. Vamos a aumentar la presión al aire que está dentro del tubo. Seguimos con el mismo tubo de longitud L, aumentamos la presión al aire y esta es la configuración. Esas partículas suben y bajan, sigue aumentando el número de nodos al igual que el de los vientres, y observamos que aquí tenemos 1, 2, 3 nodos y 1, 2, 3, 4 vientres. Vamos a ver a qué es equivalente la longitud del tubo. Entonces habíamos dicho que de aquí hasta acá hay media lambda, una media lambda, 2 medias lambdas, 3 medias lambdas. O sea, la longitud L equivale a 3 lambdas medias. Despejamos lambda y lambda es igual a 2L sobre 3. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda. Reemplazamos lambda, utilizamos productos de extremos sobre producto de medios y obtenemos la tercera frecuencia. A esta configuración y a esta fórmula
lo vamos a llamar el tercer armónico. Esta es la fórmula para el tercer armónico con la configuración del aire dentro del tubo que se está mostrando acá. Aumentemos la presión al aire. Al aumentar la presión al aire aparece esta configuración, siguen aumentando los nodos, ya tenemos 3, 4 nodos y 5 vientres. La longitud corresponde entonces, desde aquí hasta acá tenemos media lambda, 2 medias lambdas, 3 medias lambdas, 4 medias lambdas. Y 4 medias lambdas sería 2 lambdas. En otras palabras, la longitud es igual a 2 lambdas. Despejamos lambda y nos queda L sobre 2. Sabemos que la frecuencia es igual a V sobre lambda. Reemplazamos lambda en esa expresión matemática, utilizamos productos de extremos sobre productos de medios y esta es la cuarta frecuencia. A esta configuración lo vamos a llamar el cuarto armónico. Y así podemos continuar con el quinto, sexto, etcétera armónico. Vamos a tratar de obtener la fórmula general para los tubos abiertos. Aquí tenemos el resumen de todos ellos. Entonces tenemos el mismo tubo con una longitud L. En el primer caso tenemos un nodo. La fórmula nos dio esto. Segundo configuración. Esta es la fórmula. Tercer configuración. Y cuarta configuración. En general, entonces vamos a ver cómo es la forma para obtener esta fórmula. Si observas, aquí tenemos F1, F2, F3, F4, F5, F6. Esto va aumentando los números naturales, F(n). Acá en el primer fraccionario, en el denominador tenemos 2L. En el segundo L. Tercero 2L. L, 2L, L, 2L, L. Entonces vamos a utilizar un artificio matemático para que nos quede 2L en todos los denominadores. Y el artificio matemático pues es multiplicar y dividir por 2 para que la expresión matemática no cambie. Entonces tenemos el primer fraccionario, ya está el 2L. En el segundo dividimos entre 2 y multiplicamos entre 2 para que la expresión no cambie. El tercero ya tenemos 2L. En el cuarto dividimos entre 2 y multiplicamos entre 2. Aquí nos quedaría entonces 4B sobre 2L para la cuarta frecuencia. Entonces, en todos los fraccionarios tenemos B sobre L, B sobre L. Coloquemos B sobre L. En todos los denominadores aparece 2L, 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 2L. Ahí está. Y en el numerador tenemos aquí el coeficiente de este V es 1, acá 2, 3, 4, 5, 6. También los números naturales. Entonces llamemos a esto N, donde N pertenece a los números naturales. Y esta es la forma general para obtener cualquier frecuencia. F sub n es igual a NB sobre 2L, donde N pertenece a los números naturales, L es la longitud del tubo y V es la velocidad del sonido en el aire. En este tipo de tubos se produce todos los armónicos, tanto pares como impares. Ahora analicemos los tubos cerrados. Cogemos un tubo de longitud L. Si observas, tenemos un extremo abierto, lógico para que por allí entre el aire, y el otro es un extremo cerrado. Vamos a ejercer poca presión dentro del tubo y al ejercer poca presión pues se produce esta configuración. En este caso siempre en el extremo cerrado se forma un nodo. Siempre en este extremo se forma un nodo, mientras que en el abierto se forma un vientre. Entonces observamos que aquí tenemos un nodo y un vientre. Vamos a ver a qué es igual esta configuración que tenemos acá. Si recuerdas, hace rato nosotros habíamos determinado que esto era un cuarto de lambda, que corresponde a esto, a la línea punteada. Observa, esto es muy similar a un cuarto de lambda, donde esta parte que tenemos, que estoy indicando con el cursor, pues sería el nodo. En otras palabras, la longitud del tubo equivale a lambda cuartos. Despejamos lambda
y nos queda que lambda es igual a 4L. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda. Reemplazamos lambda y nos queda B sobre 4L. De esta manera, la primera frecuencia es igual a B sobre 4L. Vamos a aumentar la presión al aire que está en ese tubo. Seguimos con un tubo de igual longitud L y al aumentar la presión al aire, esta es la configuración. Siempre en el extremo cerrado aparece un nodo. Fíjate que aquí hemos dividido esto en tres partes iguales. 1, 2 y 3. O sea, correspondiente a cada una a lambda cuarto. Y aquí observamos que tenemos 1, 2 nodos y 1 y 2 vientres. Y como hemos dividido esto en tres partes iguales, esto corresponde a un cuarto de lambda, este otro cuarto de lambda y este otro cuarto de lambda. Eso significa que la longitud del tubo equivale a 3 lambda cuartos. Despejamos lambda y nos queda que lambda es igual a 4L sobre 3. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda. Reemplazamos lambda, utilizamos ahora productos de extremos sobre productos de medios y la siguiente frecuencia es igual a 3B sobre 4L. Vamos a aumentar la presión al aire. Al aumentar la presión al aire, pues va a aparecer otra configuración. Recuerda que aquí teníamos un cuarto de lambda, aquí 3/4 de lambda. Ahora dividimos el tubo en 5 partes iguales. Y esta es la configuración. Y aquí tenemos entonces 1, 2, 3 nodos y 1, 2, 3 vientres. Entonces aquí habíamos dicho que la longitud del tubo equivale, aquí tenemos desde aquí hasta acá un cuarto de lambda, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y 5 cuartos de lambda. La longitud del tubo equivale a 5 lambda cuartos. Despejamos lambda y nos queda que es igual a 4L sobre 5. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a B sobre lambda, reemplazamos el valor de lambda, utilizamos productos extremos sobre productos de medios y nos queda que la frecuencia es igual a 5V sobre 4L. Seguimos aumentando la presión al aire. Si habíamos dividido este tubo en 5 partes iguales, ahora lo vamos a dividir en 7 partes iguales, correspondiendo cada partecita a un cuarto de lambda. Esta sería la configuración como vibra el aire dentro del tubo y observamos que aquí se ha formado 1, 2, 3, 4 nodos, siempre un nodo en el extremo cerrado y 1, 2, 3, 4 vientres. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lambda cuartos. O sea que la longitud del tubo equivale a 7 lambda cuartos. Despejamos lambda y nos queda esto. Sabemos que la frecuencia es igual a esto. Reemplazamos el valor de lambda, quedándonos que la frecuencia es igual a 7V sobre 4L. Vamos a tratar ahora de obtener el término general. Aquí tenemos todas las configuraciones. Esta fue la primera frecuencia. Esta fue la siguiente frecuencia. Esta la siguiente frecuencia. Y aquí tenemos esto. Y si observas, aquí tenemos en el numerador un V, aquí 3V, 5V, 7V. Estos son números impares. Entonces el primero lo llamamos la frecuencia fundamental y el primer armónico. Como aquí tenemos 3V, entonces vamos a llamar a este el tercer armónico, el quinto armónico y el séptimo armónico. Eso significa que aquí no hay armónicos pares. Todos son armónicos impares. En general, entonces vamos a ver cómo obtenemos la fórmula. Si observas, en el denominador tenemos 4L, 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 4L. No hay problema, no hay que hacer ningún artificio matemático. Y en el numerador tenemos un V, 3V, 5V, 7V, 9V, 11V, etcétera, etcétera. O sea, son todos los números impares. Por lo tanto, nos va a quedar que F sub n es igual, en el denominador 4L, y en el numerador NV, donde n pertenece a los números naturales
y n es impar. V es la velocidad del sonido en el aire y L es la longitud del tubo. Aquí se produce el fundamental y únicamente los armónicos impares. Recuerda que las cuerdas producen tanto los armónicos pares como los impares. Los tubos abiertos me producen también los armónicos pares y los impares, pero los tubos cerrados únicamente me producen armónicos impares. Aquí no se generan armónicos pares. Vamos a hacer dos ejercicios. Primer ejercicio, me están pidiendo calcular la frecuencia del segundo armónico de un tubo sonoro de 0,6 metros de longitud. En dos casos, si el tubo es abierto y si el tubo es cerrado. Entonces, la gráfica de la situación planteada para el inciso A es esta. Tubo abierto es el segundo armónico, esta es la configuración de la onda. El sonido viaja a 340 metros por segundo, aquí están los datos, y me están pidiendo calcular la frecuencia del segundo armónico. Nosotros sabemos que en los tubos abiertos la frecuencia sub n, f sub n es igual a nv sobre 2l, donde n pertenece a los números naturales. Aquí, como me están pidiendo el segundo armónico, pues reemplazamos n por 2. Me va a quedar f sub 2 es igual a 2v sobre 2l. Esta es la expresión matemática. Reemplazamos los valores y nos da que la frecuencia para el segundo armónico es igual a 566,6 periódico segundos a la menos 1. Vamos con el tubo cerrado. Los tubos cerrados ya sabemos que no producen las frecuencias pares. Como no se producen las frecuencias pares, pues no hay necesidad de hacer ningún proceso matemático. Entonces la frecuencia del segundo armónico en un tubo cerrado no existe. Hagamos el análisis del segundo ejercicio. Me dan un tubo de 80 centímetros de longitud y me piden calcular la longitud de onda del quinto armónico si el tubo es cerrado. Gráfica de la situación planteada. Aquí tenemos el tubo cerrado. Como vamos a calcular la longitud de onda del quinto armónico, entonces dibujamos el quinto armónico y esta es la gráfica de esa situación. Aquí tenemos la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, la longitud, 80 centímetros. ¿Cuánto vale la longitud de onda para este quinto armónico? Pero antes tendríamos que calcular la frecuencia del quinto armónico. El quinto armónico es impar y por ser un tubo cerrado sí lo podemos calcular. Nosotros sabemos que en los tubos cerrados la frecuencia sub n es igual a nv sobre 4l. Como vamos a hacer un análisis del quinto armónico, entonces me quedaría f sub 5 es igual a 5v sobre 4l. Reemplazamos los valores y nos da que la frecuencia del quinto armónico es igual a 531,25 segundos a la menos 1. Pero nosotros sabemos que la frecuencia es igual a v sobre lambda. En este caso sería f sub 5 igual a v sobre lambda sub 5. Lo que me están pidiendo calcular es la longitud de onda del quinto armónico. Entonces despejamos lambda sub 5. Obtenemos esto, reemplazamos los valores y nos da la longitud de onda del quinto armónico es igual a 0,64 metros. Espero que repases estos dos ejercicios despacio, los vayas analizando y esto te da pie para poder resolver más ejercicios sobre tubos abiertos o cerrados. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en una próxima oportunidad.